qué es lo que está pasando hoy en día con este mundo. Entonces, permítame comenzar. Voy a ir haciendo una serie de comentarios al respecto, sobre todo en lo que la licenciada Diab señaló, que es qué herramientas necesitamos. Estamos hablando de un proceso en el que tú, que estás ahí, quisieras ayudar a otros, partiendo del hecho de ayudarnos nosotros mismos. Yo quisiera meterme en esa parte. ¿Qué nos está pasando en esta cultura, en este mundo en el que estamos incorporando herramientas para intentar vivir mejor? Esa es un poco como la campaña en la que me voy a meter en este instante. Me encantaría que hicieran todas las preguntas, vamos a tomar nota y voy a ocupar alrededor de espero, de unos 35 minutos y luego abrir el espacio para conversar con cada uno de ustedes. Entonces, permítanme comenzar. ¿Dónde está el origen? Voy a hacer una rápida descripción de algo en el que, si lo entendemos, va a ser muy fácil que cuando yo hable de herramientas, de aquellos que intentamos ayudar a otros a resolver, a encontrar vías por donde sentirse mejor y, como siempre digo, dormir, estar tranquilo, aprender a respirar, aprender qué pasa con nuestras emociones. Este es un concepto que para aquellos que deseamos estar, como diría Sócrates, vivir mejor. ¿Qué pasa ahí? ¿Cuáles son los aprendizajes que tenemos? ¿Por qué vivimos en este mundo tan guerrero? Entonces, por ahí voy a entrar porque creo que es donde de alguna manera CRECIC está intentando promover, CRECIC y otros centros, y no solo Guatemala, en la región, en el mundo, lo que se está haciendo es decir, oiga, ¿hay alguna forma de vivir mejor, de cambiar ese concepto que tenemos de que la solución de los problemas se resuelven cuando eres más guerrero de lo que nos han dado, del ADN que nos han dado? Bueno, permítanme hacer ese recorrido y saltar un poquito algunos elementos que quisiera compartir con ustedes. Dos elementos claves para mí. El ser humano, digamos, nosotros mismos, ese origen está puesto en la diferencia. Qué bueno que tenemos esa posibilidad de ser diferentes. Es la maravilla de la innovación, de la creación, de cómo los siglos nos están llevando a un concepto donde hoy tenemos cosas para admirar, ¿no? En tecnología, en inteligencia artificial, etcétera. Y naturalmente aparece algo que es clave para un mediador: entender que nosotros debemos saber que el conflicto nos genera a nosotros la materia prima. Primer concepto clave. El mediador, el conciliador, el árbitro, inclusive todos aquellos que estamos metidos dentro del proceso de ayudar, de servir, de colaborar para tener otra visión, para resolver, entendemos que el conflicto es nuestra materia prima. Primer concepto. Segundo concepto: ¿a quién le pertenece esto? Aquí también quisiera que fuéramos conscientes de eso. En las universidades algunos abogados dicen, no, es que este es un tema para los abogados. Tengo mis dudas. Son herramientas que les sirven a los abogados, pero tampoco es de los psicólogos. No, es que esto tienen que trabajarlo los psicólogos, porque la herramienta, la psicología, ¿por qué lo vio así? ¿Cómo le puedo ayudar? Mire, mi segundo concepto en este sentido, esto no corresponde a ninguna profesión. La mediación pertenece a todos y es prácticamente lo que debemos nosotros incorporar para decir, ¿es posible vivir de otra forma? Sí, si entendemos esos conceptos. Miren, aquí hay algo en lo que tal vez necesitaríamos mucho tiempo para entrar, y es lo que los griegos hace mucho tiempo nos vendieron, fue esa idea de cómo logramos encontrar esa génesis para vivir mejor en comunidad. Y des en cuenta que algunos dirían, sí, pero es que esto es muy teórico. Pues la teoría es que hace tanto tiempo se nos dice que el conflicto es el motor de la humanidad. Ahí hay un desperfecto que no hemos entendido todavía.
Hay conflicto, quiero tener conflicto. No, hay conflicto, debo entender el conflicto. ¿Para qué? Para modificar las formas que me sirvan a mí o a la humanidad o al grupo o a los clientes o a las personas que tienen la dificultad. ¿Para qué? Para que puedan hacer de ese conflicto la materia que yo ya entendí y que les va a servir a ellos para mejorar sus condiciones. Y permítame algo más sobre el origen. Aquí hay un esquema que lo podemos ver, no sé, en Asia, en China, en la India. Este mundo está hecho de historias que hoy en día tenemos en las legislaciones, en las normas, en las constituciones. Si me permiten ustedes hablar del lugar donde yo nací, en Colombia. Hoy, la resolución de los conflictos, y ustedes saben o han apreciado lo que ha sucedido en mi país, donde nací, el tema del conflicto. Ayer justamente estábamos en un paro nacional. No sé si ustedes han visto qué ha pasado. El recorrido es por todas partes para decir, ¿cuál es el país donde no hemos hablado de esto? No hay, en todo se habla de este tema y hay muchas técnicas alrededor de este asunto. O sea, sí tenemos nosotros de qué hablar, ¿sí? Hay un elemento que nos ha enseñado que por qué todo el mundo habla de esto. Es como si se dijera cómo aprender a respirar. Lo habla un médico, lo habla un psicólogo, lo habla un terapeuta. Hoy sabemos que si no sabemos respirar, no podemos vivir. Con la mediación, con la conciliación, con el tratamiento de los conflictos ocurre algo similar. Si ustedes quieren ver, pueden profundizar en este tema para ver que sí hay elementos que han venido creciendo alrededor. El gran interrogante sobre el que yo quisiera hablar hoy, y si todos lo promueven, y si entendemos que la conflictividad es parte del ser humano, ¿por qué no logramos dar ese paso para entender que eso debería estar puesto en nuestras mesas? Con todo el perdón de los abogados, de aquellos que no gustan de este tema, que yo espero que cada vez sean menos, y que los abogados, aquellos que tenemos la oportunidad de estar en la universidad, de trabajar con ellos, entiendan que en los modelos de nuestros países, de nuestras regiones, cuando el abogado es llamado, lo que hacemos nosotros, lo que queremos con ese abogado es que nos dé las luces para resolver. Y aquí tal vez me encantaría poder hacer algunos comentarios sobre eso, porque tenemos colegas que son abogados, que son maravillosos abogados, pero que dicen, Jessy, mire, es que hacer una mediación me lleva 3 horas o unos días. ¿Cómo hago yo para que este tema que resuelvo en 3 días, yo por otra vía podía durar 6 meses o un año y entonces tener una posibilidad de cobrar ese ejercicio? Y la conclusión es muy sencilla. Nosotros queremos ayudarle a la gente a que resuelva, para que duerma, para que respire, para que tenga vida. En algún momento más adelante voy a hablar qué implica la conflictividad humana en nuestra salud. Hoy en día que la gente habla del COVID, yo quiero hablar de la salud en general. Hay una enfermedad muy fuerte en el ser humano que tiene que ver con cuál es tu estado de tranquilidad. ¿Por qué no dormimos bien, por ejemplo? ¿Qué está pasando con eso? Y lo digo con conocimiento de causa. Tenemos un programa de coaching y veo muchas personas que vienen porque duermen 2 horas nada más o no pueden dormir si no se toman el medicamento. Algo está sucediendo. ¿Y qué hay detrás de eso? Conflictividad, conflictividad, conflictividad. ¿Qué tal si los abogados, como ocurre en otros lugares, dijeran, mi función es ayudar a resolver los conflictos? Y cuando tengo la posibilidad de usar la mediación, la conciliación u otra alternativa que sea más ágil, más rápida, ¿por qué no cobrar más? Es igual que pasa con la tecnología. Me parece. Yo no te pago por la cantidad de horas,
Este no es un servicio público de un transporte que si me lleva más lejos me cobra más. No, yo resuelvo y tengo derecho a que me cobren más porque me solucionaron. Ahí estamos. Primera franja. Segunda franja. ¿Qué es mediar? Permítame decir, y aquí me voy a meter un poco más al fondo para aquellos que quieren y que creen que podemos aportarle al mundo, a la comunidad, a la familia, la posibilidad de que veamos el mundo de otra forma. Y entonces yo digo, el buen mediador aquí, esperen que les pueda explicar esto para que luego que hablemos de herramientas, ahora la entiendo. Porque sí, uno puede decir, es que hay autonomía de la voluntad, sí, pero eso cómo es. Por eso quiero hacer esta segunda franja. Imaginar los acuerdos. Es igual que cuando estamos concursando, nos estamos metiendo en algo. Yo tengo que tener la posibilidad de imaginar y luego tal vez desde la ciencia podemos hablar un poquito de este tema, de Carl Jung, que era lo que Carl Jung, discípulo, digamos, de Freud, hace un cambio y dice, no, no, todo no es imaginar temas y que todo es desde el punto de vista sexual. No, hay un ser humano que tiene muchas cosas alrededor y Carl Jung cambia ese esquema, pero con algo interesante, lo que hoy en día llaman la famosa mecánica o física cuántica. ¿Qué pasa con tu pensamiento? Y eso hay mediciones, o sea, hoy no estamos haciendo ningún invento. Por eso, lo que yo les decía al comienzo, ¿de qué se trata la vida? ¿Cuántos de nosotros la entendemos realmente? ¿Cuál es el objetivo de estar aquí? Yo he dicho en algunas veces, ¿por qué mi sitio es Guatemala? ¿Qué pasa? ¿Por qué? Tratar de entender qué sucede con eso y por qué tenemos o nos acostumbramos, que para mí es el peligro de acostumbrarnos a vivir en crisis. Y hay un tema fundamental para aquellos que decimos, oiga, ¿quieres ser mediador? Sí, quiero ser mediador. Para ser mediador, revisa si vives en crisis, porque te va a costar mucho poder ayudar a otros cuando ni siquiera te ayudas a ti. Ese es un ejercicio interesante. Entonces yo quiero hablarles a ustedes, miren, hagamos una revisión. No quisiera entrar a hablar del coronavirus, quisiera hablar del aburrimiento que tiene mucha gente, del estado en que vive, metido en una casa, afectado por una serie de problemas, por depresión, por suicidio, entendiendo una cosa importante. El concepto humano, del ser humano, del Homo sapiens, somos la única forma donde el suicidio para nosotros, porque no para los animales, es una salida. Wow. ¿Será necesario sufrir? Miremoslo a ver. Vivimos con estas situaciones. ¿Cuánta? Porque no ha podido manejar ciertas circunstancias. Entonces, ¿qué hacemos los seres humanos cuando entramos? Y des en cuenta lo que les estoy diciendo. Aquí estoy entrando en cuánta gente llega con nosotros a pedir una ayuda porque está frente a una situación complicada. La comida le gana, quiere comer 10, 15, 20 veces, tiene un problema y cree que la comida se lo resuelve, o el licor, o la comida chatarra, o las drogas. Les en cuenta cómo hoy en día para algunos la noticia es oficialicemos la marihuana, se puede hacer y algunos vamos entrando en ese espacio. Otros creemos que son las terapias las que nos resuelven las cosas. Y ahí es donde digo, ¿será que necesito un psicólogo que me aplique terapia para resolver? ¿O es realmente mi propio proceso? Y ahí es donde arranca para mí la franja más importante de esta mañana. Que nosotros podamos hacer que los que están sentados allí reflexionen sobre su realidad. Y esa es la magia del mediador. El mediador no le resuelve a la gente. El mediador hace que la gente entre en su propio conflicto y a través del mecanismo, de la herramienta que vamos a ver aquí, pueda decir, wow, ahora entiendo qué está sucediendo.
¿sí? Esa es un poco como la tarea nuestra. Esa es como la tarea. ¿Qué debería suceder entonces para eso? Una herramienta que ahora sí ustedes entienden. Empecemos a nadar un poco en ese ambiente. ¿Qué es lo que hace un buen mediador? Pregunta. El poder de la pregunta, la maravillosa posibilidad, como lo han dicho muchos filósofos, nos han enseñado que el mundo es de los que saben respuesta. En la mediación no es así. En la mediación lo que se dice es, el buen mediador es aquel que sabe preguntar y que pregunta y que toma silencios. Estas son las técnicas, las herramientas. Y es posible tener silencios. Ahí es donde tenemos que ver, ¿estás listo para hacer una mediación? Cuando le preguntamos a un hijo, a la pareja o a la gente que está en conflicto, la situación y guardo para que el proceso le permita a la persona encontrar respuestas, pero la persona, no yo. Desen cuenta que aquí hay un cambio fundamental. Tal vez algunos no alcanzamos a observar ese cambio, decir, oiga, pero si yo sé, yo tuve la experiencia, yo sé qué tienen que hacer. Cuidado. Un ejercicio importante que podemos ver es el que sucede con nuestros hijos, los que tienen 2 o 3 hijos. Generalmente les queremos resolver cuando tienen conflicto. Ese esquema, esa norma, crea un tipo de cultura. Alguien nos resuelve. Quienes estamos en empresa, quienes trabajamos o ayudamos a las empresas, ¿qué es lo que hacemos? Ver un jefe que te resuelve. ¡Wow! Equivocación grave, pero ese es el modelo, ¿no? Ese es el modelo de Taylor y Fayol que enseñaron. Hay un jefe que tiene que resolver. Y nosotros decimos, no, el nuevo modelo, ¿qué es lo que plantea? Necesito personas que se animen a repreguntarse cada uno qué es lo que debe de hacer. ¡Wow! La magia de la innovación para modificar las interpretaciones de quién, de nosotros mismos. Y aquí sí que vienen cosas maravillosas para alguien que quiere ser mediador, porque lucho contra el prejuicio, que es el que muchos tenemos. Hoy en día sabemos que el ADN ya no es 100% todo lo que me dan, yo me quedo así. No, hay un proceso de modificación. Yo tengo un sello que me dio papá, mamá, etcétera. Así me enseñaron que era la vida. Yo he dicho algunas veces que nuestra mentalidad guerrera, óigase bien, mentalidad guerrera, ¿de dónde viene? Y no estoy hablando del caso de Guatemala, estoy hablando del caso de nuestros países, quienes hemos tenido la oportunidad de vivir en otros lugares, no solo en América Latina, sino de pronto algunos en los Estados Unidos o en Europa. Yo no he tenido la oportunidad de estar en África o en Asia, pero sí en esos 3 lugares y uno puede decir, ¿y qué pasa aquí? ¿Y qué sucede? Ahí hay un tema que tiene que ver con nosotros y con los otros. Y si me permiten, aquí hay una conclusión, al menos para mí. Es muy difícil que usted quiera ser mediador o que usted quiera usar herramientas de mediación efectivas si no tiene la posibilidad de entrar en su propio proceso y decir, ¿qué me pasa a mí con la conflictividad? Entonces, cuando yo la entiendo, la puedo procesar, estoy listo a lo que alguien en mediación diría, oiga, ¿y qué es la mediación? Ya voy a explicar un poquito eso. La mediación es el proceso donde se dice, oiga, ahora como negociador, usted va a ayudarle a otros a que resuelvan, a que se ayuden, a que empiecen a vivir mejor. ¿Saben por qué? Porque usted es un negociador. Entonces, por eso se define a veces que la mediación es un apoyo con un tercero que facilita. Otro elemento que me parece importante para que ustedes puedan entender y cuáles son las herramientas reales, el lenguaje. Quienes me encanta que tengamos tanta gente en este momento. Quienes deseen esto pueden escribirnos. Que, a ver, Yesidi, usted está hablando de esto, mándeme información, quiero ver, con todo gusto podemos compartirles. Nosotros, aquí hay un ejercicio también que es histórico, esto no es de hace 10 años, 50 años, 100 años, un siglo. Llevamos años entendiendo que hay una cosa que, bueno, en América Latina, Rafael Echavarría definiría como la ontología del lenguaje.
Y miren, entiéndanme esto, queridos colegas, personas que desean realmente cambiar un proceso de cultura en este lugar donde nos encontramos o en el lugar donde lleguemos. La ontología del lenguaje es una herramienta para todo mediador. Tus palabras inciden en lo que pasa. Alguien diría, demuéstrame eso. Bueno, ya está científicamente demostrado en lo que se llama el campo cuántico, o lo que Jung diría la inteligencia grupal. Hay algo ahí, tu deseo, lo que tú sientes, es el lenguaje. Nosotros trabajamos en función al lenguaje. ¿Qué preguntas? ¿Qué reflexiones haces en el otro? Porque en la mediación existe ese poder de lo que se denomina que somos seres conversacionales. Algunos nos hemos recreado viendo El Secreto, ¿sí? El Secreto. Muchas cosas que hay ahí desde la teoría, pero el lenguaje, tus palabras, tus frases, tus oraciones, eso que repites es lo que te lleva a una cosa que es clave para que las personas cuando terminan una mediación salen a cumplir. Y ojo, aquí quiero hablar de estadísticas. Las estadísticas nos dicen que muchas de las mediaciones, entre comillas, acuerdos que se hacen entre esos dos personajes que llegan y hacen un acuerdo, adivinen qué sucede. No se cumple. Wow, y entonces, ¿qué pasó? Creo yo, es mi impresión personal, que algo pasa con esas herramientas que estás usando, que lo que buscaste fue un acuerdo. Y aquí hay que entender que yo no solo busco un acuerdo, busco el mejor acuerdo para lo que el profesor Fisher llamaría en Harvard los gana de todos. Esa es la diferencia maravillosa cuando nosotros apoyamos a alguien, porque entran ahí sí las herramientas a decir, yo no tengo prejuicios sobre esto, yo no hago una afirmación sobre esto, tengo la capacidad de alejarme para que sean las partes las que encuentren su mejor salida. Ay Dios, bueno, el tiempo va pasando, voy a ir avanzando un poquito más. ¿Qué sucede con ese lenguaje, con ese poder de las palabras, con la ontología de lo que yo digo o de lo que dicen las partes? Es cuando decimos, todo lenguaje genera relaciones. Miren qué interesante. Miren qué maravilloso cuando nosotros podemos decir, ahora que las personas se lograron sentar para hablar de su problema, me encanta a mí decirles, no me hables a mí, háblale a como yo denomino el opuesto complemento. ¿Saben por qué? Porque se reitera la relación. Generalmente, cuando nosotros entramos a una audiencia de mediación, de conciliación, ¿qué es lo primero que se ha roto? La comunicación. Y si tú entiendes eso, sentado en tu ejercicio como mediador, lo que deberías buscar o lo que intentamos hacer es regresarle a ellos su proceso comunicativo. ¿Por qué razón? Porque la relación se empieza a recomponer y entonces ahora sí, permítame decirle que usted está adquiriendo las competencias para ayudar a otros. Y aquí estoy hablando de la familia. Aquí estoy hablando de la empresa. Aquí estoy hablando de la comunidad. Ese es un ejercicio social para cambiar algo que es importante. ¿Cómo vemos el mundo? No sé si alcanzan a ver ustedes esa gráfica ahí. ¿Cuál es la realidad de eso? Depende de otro tema que es wow, para hacer un taller específico. También está demostrado específicamente qué es lo que tú estás observando. El poder de lo que se llama el observador. Óigase bien, me encantaría que ustedes escribieran eso, preguntaran por eso, pudiéramos hablar un poco más de fondo en ese sentido. Yo voy a ir corriendo porque pues el tiempo nos llama,
pero la idea es que, ¿qué es esto del observador? Hay hoy en día un consenso, tal vez no hace muchos años, pero podemos hablar 15, 20 años, donde ya las estadísticas internacionales muestran, o ustedes se pueden meter a internet y ver un poquito esto con lo que yo les decía anteriormente, de la física y la mecánica cuántica, con algo que es espectacular. Óigase bien, mi querido mediador, si quieres hacer un ejercicio interesante, la conclusión es, el observador modifica lo observado. ¿Sí? Voy a hacer algo aquí, tal vez voy a mostrarles a ustedes. ¿Sí? De vez en cuando me gusta hacer esto en la universidad. ¿Qué creen que puede pasar si yo coloco esta aguja, digamos, y la coloco aquí? Va a estallar este globo. Es lo que sucede con el conflicto. Estallamos, nos molestamos y enfermamos. Estamos buscando un grupo, una sociedad, una comunidad. Recuerdo las palabras de nuestro presidente de Junta Directiva. En eso hemos hecho varias cosas diciendo, es posible que sigamos luchando por la paz, por la tranquilidad. Ese es el ejercicio de alguna manera de todo mediador. Pero hay formas donde tal vez si yo oprimo acá, voy a intentar hacerlo a ver si no se me... Estoy intentando, miren lo que estoy intentando hacer. ¡Wow! ¿Qué pasó? Miren, no se reventó. Esto no es magia. Pero algo sucedió en mí. Alguien dijo cosas que no me gustaron. Alguien me quitó algo que yo. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, en ese sentido hacemos lo siguiente. No sé si ustedes están viendo qué ocurre esto. Miren esto. Me atacan, ataco. Y adivinen qué empieza a suceder con este globo. Imagínense qué empieza a suceder. Aquí lo puedo dejar un momento y se van a dar cuenta que si yo no hago algo, esto empieza a desinflarse. ¿Por qué? Porque no entiendo las narrativas, no entiendo qué pasó aquí. Hay una molestia, hay una dificultad, hay una forma de ver el mundo de manera diferente. Y entonces hay personas que entienden que la vida es un absolutismo. Es así como es la vida, como a mí me la indicaron, como a mí me la enseñaron. Y entonces mi pregunta siempre ha sido, si la vida es así o si el mundo es así, no sé si se dan cuenta que esto cada vez se va disminuyendo. Es un proceso de vida que hay que entenderlo. Si no lo entiendes, no puedes comprender esto que para mí es lo fundamental cuando quieres trabajar en mediación. Esto, yo no desinflo, sino integro. El ejercicio de un mediador que entiende las herramientas, porque en el imán, no sé si ustedes se dan cuenta, yo puedo buscar una fórmula donde me rechazo, pero si la suelto, automáticamente hay una integración. Este es el ejercicio y el objetivo fundamental de aquel personaje que puede entender esta situación que es normal, pero que tiene la capacidad de ayudar a transformarla. Esta es la maravilla de un centro de arbitraje y conciliación, de un lugar donde decimos, vale la pena estar ahí para servir y necesitamos hacer un ejercicio profundo de hacer que la comunidad, que nuestro país, que el guatemalteco, o sabemos que hay gente en España, hay gente en Colombia, estamos viendo gente en otros lugares, que diga, ¿y cuál es la tarea que nos corresponde? El mediador es un agente de transformación, es un agente de cambio. Entendamos eso. No es una función exclusivamente profesional, sino que hay un ejercicio de lo que va a ser nuestro mundo, el reto que nos queda para hijos, sobrinos, nietos, etcétera. Aquí hay un ejercicio importante por la función que tenemos como líderes desde la perspectiva social. ¿Ok? Ahora sí, la última franja. Ay, ay, ay. Bueno, yo espero estar 10 minutos más en esto y abrimos espacio. Miren, rápidamente, esto es el concepto rápidamente. La mediación es
tema, digamos, donde transformamos los problemas, los conflictos a través del lenguaje, que ya lo expliqué. Voy a ir rápido porque ya espero que me hayan entendido lo que quise comentarles, ¿cierto? Para construir ¿qué? Conversación. Cuando tú entiendes esto, la técnica es preguntar y te quedas callado, parafrasear para ver si se entendió. Aquí las técnicas ya las entiendo. Yo no pregunto por preguntar, yo pregunto porque hay algo profundo, generar el diálogo para ver qué. Entonces, miren, hay 8 elementos que deberíamos entender. Un método. No hay tiempo porque me encantaría hablar del discurso de método. Algunos de ustedes lo de Descartes, pero a ver si alcanzo a hablar un poco del método que es aceptado. Miren qué importante es. Igual que en la mediación, en la conciliación, yo cuando alguien quiere venir a un programa de coaching, siempre le digo a la empresa que va a mandar, o a la familia que va a mandar la persona, bienvenido siempre y cuando quiera. Es un paso fundamental. No intentes meter a alguien en un proceso que no quiere, que no desea, en el que no cree, porque no va a funcionar. Tercer elemento, transformar. Nuestro ejercicio es transformar ¿qué? La mentalidad, la forma de ver esa dificultad que tiene. Siempre distingo una cosa es problema y otra cosa es conflicto. Problemas tenemos todos, pero no todos tenemos conflictos. Hay una diferencia grande entre uno y otro. Nosotros somos facilitadores, no, permítanme usar esto entre comillas, no resolvedores. Aquí hay un tema en el que había que entrar, pero ¿cómo así? Yo no resuelvo, tú no resuelves, tú ayudas a la reflexión para que aquellos que se meten y buscan sus propias soluciones las encuentran en el largo plazo. No sigamos haciendo acuerdos que una vez, 3, 4 días después se disuelven y se pierden porque se pierde la garantía, el poder, la creencia en estos métodos. Y creo que ahí hemos tenido un problema. Diálogo, encontrar las mejores alternativas, las mejores. Por eso hay una técnica que usamos, vamos a ver si llegamos hasta ahí. ¿En qué se sustenta la mediación? La licenciada Diab señaló algo. Tu voluntad. Maravillosa, ¿verdad? Capacidad de las partes para resolver. Lo tengo yo, está dentro de mi jurisdicción personal. Confidencialidad. Lo que ocurre se queda aquí. Estos son herramientas, pero hay que trabajarlas. ¿Y cómo conservamos la confidencialidad? Estructura flexible. Yo les voy a hablar de una estructura. Creo que voy a alcanzar a llegar ahí y decir, necesitamos una estructura, pero flexible. A diferencia de lo que pueda pasar en la torre de tribunales, donde vamos y el juez nos convoca a ese día, a esa hora. Aquí hay flexibilidad, ¿sí? Cooperación. ¿Qué quiere decir cooperación? Diálogo. Me encantaría hablar un poco más de esto. ¿Qué quiere decir la ontología del lenguaje? La ontología del lenguaje quiere decir que cuando yo me siento contigo, o tú te sientas conmigo y me dices algo y me hablas, hay un sentido de cooperación. ¿Para qué? Para esto que miren ya cómo va, se convierte en esto. Esta es una diferencia grande. ¿Nos desinflamos o nos integramos? Es un concepto profundo de humanidad, de lo que debe ser el futuro. Tal vez yo no sé si vamos a alcanzar nosotros, pero el esfuerzo sí tenemos que hacerlo nosotros para que los que vienen atrás es como cuando sembramos un árbol, ¿no? Cuando tú siembras un árbol, tal vez esa sombra no va a llegar a ti, pero hay otros que van a tener derecho a eso. Eso es lo que hace un mediador. Eso es lo que hacemos los que creemos en este futuro de la humanidad. Otra forma de incorporar en nuestro día a día lo que nos enseñaron que tal vez no nos ha funcionado. Y hay una cosa que es maravillosa, que yo espero que ustedes la entiendan, que yo le llamo el principio de abundancia. Mire, es maravilloso cuando uno se sienta con dos partes o con multipartes que tienen un problema, lo trabajamos y la persona dice, yo venía por esto y mire todo lo que me llevo. Eso se llama el principio de la abundancia. Está aquí, está demostrado. Naturalmente requiere un ejercicio. Por favor, no resuelvas. Deja que ellos
alimenten su creatividad. Y nosotros simplemente somos unos facilitadores que debemos tener lo que yo llamo las competencias. Y con esto voy a ir entrando en el proceso. Aquí hay 10 competencias que las explico rápidamente. La competencia es habilidad de saber estar, de lo que algunos denominan, ¿y cuál es la actitud? Un mediador tiene que tener una actitud para tener capacidad de sonreír, de abrir sus brazos, de darle la bienvenida a la gente, pero de tener algo que es imparcialidad. Y yo quiero preguntarle a cada uno de ustedes si quiere entrar en ese juego, si seriamente dice, yo quiero aprender la mediación, no para ejercerla, para vivirla. Requerimos la mediación solamente porque algunos dicen, es que yo necesito la mediación porque mi profesión está. Yo digo, la mediación es un concepto de vida, donde dejas los prejuicios de lado. Es que ese es gordo, es que ese es flaco, es que ese es de tal país, es que este es otro, es que este habla. Ahí tenemos un vacío muy grande los seres humanos. Entonces, la primera competencia que podemos llamar imparcialidad, ¿qué es? No hago prejuicios. Qué difícil, ¿verdad? Qué complicado. Pero yo digo, no, siempre y cuando tú te vuelvas consciente de que los seres humanos todos tenemos cierta subjetividad. Y cuando yo entiendo que yo puedo ser subjetivo frente al ambiente, no sé si se dieron cuenta que esta mañana aquí en Guatemala nuestro volcán de Pacaya volvió otra vez. Entonces alguien tiene una visión sobre esa. Yo tengo la posibilidad por una ventana de verlo, pero otro puede que esté a unos cuantos kilómetros o metros donde hay una amenaza. ¿Cómo la miras tú y cómo la mira el otro? Estoy hablando de una realidad de hoy, del día de hoy, de la mañana de hoy. Primera competencia. Segunda, voy a ir rápido para que tengamos espacio de preguntas, perdón. Neutralidad. ¿De la neutralidad qué implica? No estoy ni con este ni con esto. Es otro concepto que tiene que ser muy bien incorporado. ¿Por qué? Porque todos tenemos esto, corazón, sentimientos. Yo he sido sujeto de esto, he estado en mediaciones y conciliaciones donde veo una persona en unas condiciones de pobreza triste y otro que tiene guardaespaldas, y claro que paso saliva para decir, no me gusta, pero eso es mi subjetividad. Entonces, cuando yo aprendo, cuando yo alimento mis competencias, tengo la capacidad de no hacer parte de eso. Mira, en el coaching pasa igual. Hay mucha gente que viene con problemas de droga, de depresión, etcétera. Yo tengo que tener la posibilidad de terminar, dar el apoyo que creo que puedo dar y una vez termina eso, corto para no quedarme con eso y alimentar mi proceso. Tercera competencia, ecuánime. Mi rectitud. Aquí me encantaría hablar un poco más. Nosotros tenemos un rango de acción los seres humanos. Nuestra biología, que es todo aquello que podemos hacer, lo que nos da la biología, la fuerza, la musculatura, nuestro sistema, nuestras neuronas, esa sinapsis que tenemos. Ese es un piso. Pero hay otro que se llama la ética y es lo que debemos hacer. Y esa herramienta para mí es espectacular, porque la rectitud, ser imparcial, no me dejo llevar por mis emociones, sí existen, claro, y puedo tener tristeza, alegría, rabia, eso es parte de, pero tengo esa posibilidad, por eso es mi competencia, la estabilidad para que psicológicamente no me vea afectado por esas circunstancias. Es como cuando el médico hoy en día se ve afectado por el coronavirus, no porque le dio, porque ve sufrir a la gente y empieza a sufrir y entonces entra en dificultades para poder ejercer. Relacionista, mire, el mediador debe tener en esencia ser un relacionista. ¿Qué es eso? Una sonrisa, neuronas espejo. Eso está abierto por hace muchísimos años. La investigación que hizo en la Universidad de Parma, en Italia. ¿Qué significa a lo que yo les denominaba ahora proyectar mi concepto, mi mirada como mediador frente a lo que está pasando ahí, volver agradable el momento donde hay mucha tensión, respeto, comprensión y algo que es importante y que nos cuesta mucho. No sé si ustedes están de acuerdo, pero nuestra sociedad, nuestros grupos tienen mucha desconfianza.
Aquí necesitamos hacer un cambio de eso. Autodominio, porque entendí el esquema. Esta es una competencia de la cual sería interesante profundizar. Tengo capacidad para gestionar mis emociones, no controlar mis emociones. Las emociones, creo yo, a pesar de lo que dice Daniel Goleman, no se pueden controlar, pero sí las puedo gestionar. Es un ejercicio importante de todo mediador. Bueno, y la fase de comunicación. Comunicar implica aprender a escuchar, dar los tiempos que se corresponde. El LENOVE, tal vez ustedes lo han oído en alguno de los libros, que es el lenguaje no verbal. Un mediador debe tener una competencia de saber que cuando nosotros hablamos, algo pasa con nuestro cuerpo. ¿Qué tan alineados estamos con ese concepto de decir, oiga, esa persona está mintiendo? ¿Pero por qué? ¿Cómo? Porque lo estás observando, de que sus palabras, su lenguaje no coincide con su armonía corporal. Esa es una herramienta clave que necesita todo mediador. Lo que decíamos, aprender a preguntar, a parafrasear. Un mediador tiene que ser una persona ordenada. Un centro de mediación lo que genera es orden, que es no solo cumplir, llegar la hora. A mí me encanta que cuando son las 8:30 son las 8:30 y que si dijimos 9:30 debe ser 9:30, sino por una razón, porque tenemos un método. Y ese método tiene que ver, ya les dije, con la ética, pero especialmente con mi vocación de servicio. Yo siento que el día que tú decides una profesión, y para todos aquellos que están entusiasmados en hacer un ejercicio de mediadores, yo les digo, si esto es tuyo, revisa si genera pasión, si estás dispuesto, porque aquí requerimos ciertos elementos como ser, no sé, físico, químico, etcétera. Cierro con la última competencia y tal vez dejamos ahí para hacer las preguntas, que son los conocimientos que deberías tener. ¿Para qué? Entendiendo el conocimiento como el saber, no la información. Es el conocimiento. Mi sistema neuronal, en mi sinapsis tengo la información y eso me da la posibilidad de tener ciertas habilidades para ayudar a otros, que es el saber hacer una mediación, el saber recibir a dos partes que están en conflicto, el poder saber qué hacer frente a una situación donde hay violencia. Eso genera siempre una actitud, que es saber estar en momentos en que para otras partes puede ser difícil, para mí puede ser apropiado estar en esa audiencia, que es lo que se llamaría el saber actuar. Bueno, yo lo dejaría ahí por tema de tiempo y abriría el espacio para que ustedes pregunten. Sé que hay ya varias preguntas por aquí. Voy a empezar a contestar. Tengo una de Joan Aguirre. Gracias, Joan. Me emociona este tema, creo que encontré mi misión de vida, me alegro muchísimo. Soy abogado recién graduado y aquí encuentro una luz. ¿Me puede enviar más información? Con todo gusto. Escríbenos, yesidbarrera@ripsideas, y con todo gusto lo que necesites. Es un ejercicio que yo lo aprendí y lo mínimo que podemos hacer es retornarlo a otros. Entonces, por favor, pregunten, dudas, inquietudes, bienvenidos. Carolina, contigo ahora. Muchísimas gracias al doctor Barrera por esta interesantísima e inspiradora charla el día de hoy. De verdad que qué reflexión tan bonita. Nos ha regresado a lo básico y también nos ha llevado a la innovación, que todas las cosas que se han estudiado sobre el tema, pues tú las has integrado también. Definitivamente nos ilustras, Yesid, y verdaderamente con el tema de la mediación, pues nos das luz, ¿verdad? Nosotros en CRESIG estamos convencidos, tú lo sabes, de que este método debe de crecer y debe de difundirse más y debemos utilizarlo más. Todos en CRESIG prestamos este servicio, queremos que lo utilicen más y verdaderamente con la conferencia de hoy, pues nos volvemos a convencer de lo que, a reiterar y a confirmar lo que ya sabíamos. Verdaderamente ha sido genial. Te agradezco mucho. Voy a ver si por aquí hay algunas otras preguntitas que están escribiendo. No, te están felicitando. Excelente plática, dice Manuel Antonio Juárez. ¿Cómo está, licenciado Juárez? Saludos desde, de Nancy Sicán. Igualmente, Nancy, ¿existe la mediación virtual o puede existir? Sí, nosotros prestamos el servicio virtual también. Tal vez quisiera dejarte con dos preguntas, Yesid. Una es,
¿Cómo funciona entonces la mediación virtual? Yo ya adelanté que en CRESIC sí la estamos prestando. Y también quisiera preguntarte cuál podría ser, si tú pudieras, yo sé que es una pregunta amplísima, pero si pudieras hacer una reflexión en una cápsula, ¿cuál podría ser el mayor reto o el mayor obstáculo para un mediador en cuanto a sus técnicas? Es decir, ¿cuál es para ti lo peor que puede hacer un mediador, si lo podemos ver así en algún momento dado, como para entrar en esta otra parte de la mediación, ¿verdad? Ya vimos qué es lo que se debe de tener, ya comentamos que el próximo mes habrá un taller al respecto, pero si tú pudieras decir qué es lo peor que puede hacer un mediador, cuál es el mayor obstáculo para una mediación desde la perspectiva del mediador, te agradeceríamos muchísimo por esa respuesta. Ok, muchas gracias. Gracias por las preguntas, porque eso quiere decir que sí tenemos gente que desea ver algo diferente, algo diferente. Mire, hay un concepto final, no lo quiero ver desde el punto de vista religioso, nada, es desde el punto de vista de entender de qué se trata la vida. Y para mí es una palabra tan sencilla, solo de 3 letras: paz. La mediación es un ejercicio de paz. Y yo creo que para algunos de nosotros, los que estamos en este proceso cada vez de aprender más sobre mediación, en esa pregunta que me haces, que me parece una pregunta, como dices, bastante profunda, el reto del mediador o de aquellos que nos animamos a decir, oiga, ¿será que se puede vivir de otra forma? Es esa mentalidad guerrera, digamos, si pudiéramos incorporar eso en nuestras diferentes generaciones, los baby boomer, como se nos llama alguno de nosotros, que ya tenemos algunos añitos ahí cargados, pues la mayoría tenemos, al menos yo lo hablo por mí, un ambiente guerrero en el que vivimos, ¿no? Yo viví el tema de las FARC en Colombia, el tema del ELN, la guerra que vivimos ahí, la guerra entre liberales y conservadores. Y cuando yo salté a este país, ya llevamos afortunadamente en esta bella tierra que la amo profundamente, igual que mi esposa, hay una belleza aquí, pues me puse a examinar y es similar. Hay unos ambientes guerreros muy fuertes ahí. Los jóvenes de ahora, si alguien diría, bueno, entonces dejemos eso allá y vámonos con los millennials, como nuestro colega que nos escribe ahí, que acaba de ser abogado, salió. El millennial tiene otra forma de ser y es otro ambiente, el guerrero que hay. Hay un ambiente muy diferente. En las universidades, yo he dicho, y nuestro presidente que fue, pues él estuvo muchos años vinculado a la universidad, no como profesor, sino como la persona que ilustraba nuestros pensum, etcétera. Eh, Tuvimos una discusión interesante. ¿Qué tal si logramos que las diferentes carreras, en ese caso era el derecho, la facultad de derecho, pudiéramos incorporar más cursos de esta discusión? Eso sería maravilloso, o sea, que pudiéramos tener, no sé, 3 cursos o un año donde estuviéramos hablando de negociación, de mediación, de lo que un abogado puede dar. Y yo insisto en lo siguiente, licenciada Diab, en el sentido que si yo le ayudo a alguien a resolver más rápido, tengo el derecho a cobrar más de lo que debería cobrar si me demoro 2 años. Ese es inversamente proporcional a lo que hemos aprendido. Entonces, para mí, el reto más grande es cambiar mi mentalidad guerrera para ver otro tipo de forma de vivir. Naturalmente estamos atados a cómo nos educan nuestros padres, ¿no? Porque nuestros padres nos educan de alguna manera en que tenemos que hacer lo que ellos digan para poder alimentar la cercanía con ellos. Creo que eso ha ido cambiando, no tanto como deberíamos hacerlo, pero los que tienen hijos sabemos que cuando se enfrentan 2 chicos y yo les doy un método para que ellos resuelvan, crecen, crecen como personas. Yo creo que hacia allá deberíamos ir intentando que eso que llamamos la ontología del lenguaje, me encantaría en ese taller que tú estás promoviendo, que tengamos una charla exclusiva sobre eso, qué es la ontología del lenguaje, por qué el lenguaje es tan importante. Cuando yo digo algo, ahí les ponían una diapositiva tal vez que pasó muy rápido, cuando yo digo sí a algo, estoy cerrando muchos no.
O cuando yo digo no, estoy abriendo mucho sí. Y esto para un mediador o para un ser humano es clave, es muy importante. Yo veo que tenemos, date cuenta que tuvimos alrededor de 100 personas y siguen todavía ahí. Dijeron sí. En ese proceso de reflexión, a mí me encanta que tengamos 100 guatemaltecos o 100 seres humanos de este mundo diciendo no a este tipo de cosas que violentan, que son guerreros, y estamos diciendo sí a otras posibilidades. Ese para mí es el concepto de paz. Y la otra pregunta, por supuesto que sí. Tenemos hoy en día ya mediaciones virtuales que estamos haciendo, conciliaciones virtuales, porque de alguna manera lo que hace 3 o 4 años parecía muy complicado, hoy en día las herramientas están dadas, entonces es sencillo. Con lo que tú dijiste, necesitamos autonomía de la voluntad. La parte que quiere eso, tómenlo ustedes. Y lo otro, déjenlo a nosotros que nos encargamos de ayudarles en eso. Ese debería ser como el ejercicio. Aquí hay otra pregunta, Carolina, que dice, perdón, hay varias preguntas ya. Qué bueno. ¿Qué sería recomendable en caso de una de las partes esté muy agresiva? Excelente. Ahí necesitamos técnicas, por ejemplo. No sé, a veces tenemos esto. En las mesas decimos, ten agüita, las galletitas, la gente a veces va y no ha podido sacar lo que tiene, entonces necesita una servilleta para secar las lágrimas, hay que darle un camino a ese proceso. Recuerden que las emociones hay que tramitarlas, las emociones no son malas como algunos nos han dicho, es que no hay que llorar, es que los hombres no tienen derecho a ser tristes, no, tenemos derecho a todo porque eso fue lo que nos dio el creador. Entonces, en muchas audiencias, cuando yo entiendo que la tristeza debo procesarla y que para eso hay que llorar, tengo que dar un trámite. Si yo no doy ese trámite, adivinen qué sucede. Las personas se pueden volver agresivas porque no tramitan. Y si es agresivo, vale la pena. ¿Cuál? Dar lo que nosotros decimos espacio para que la reflexión salga sobre la mesa. Hay un momento en que la gente puede gritar, sí, pero ¿para qué? Para tramitar la emoción, no para mantener la audiencia en ese sentido. O sea, es maravilloso cuando yo entiendo las emociones. Recuerden, miedo, ira, tristeza, alegría, desprecio. Esos son partes de las herramientas que tenemos que trabajar. Creo que por aquí hay más. ¿Qué hacer si una de las partes va acompañada de un tercero? Muy buena pregunta, que no quiere abandonar la mediación, pero el tercero es el agresivo. Gracias, Miguel. Miguel Hernández nos pregunta eso. Yo le voy a poner un componente adicional, que ese tercero sea, por ejemplo, un abogado, porque muchas veces nos pasa eso. Las personas tienen derecho a ir con un abogado. ¿Qué pasa cuando una parte va acompañada del abogado y otra no? Pues yo tengo que preguntarle a la parte que no va con abogado si quiere continuar la audiencia así o considera que eso le genera un desequilibrio. Eso es subjetividad. Hay partes que dicen no tengo ningún problema. Ok, esa es la decisión de las partes. ¿Cuál es mi decisión como mediador? Poner en contexto eso que está sucediendo ahí. Pero ¿qué sucede? Si la parte, sea abogada o no, que es un tercero, pero no es, permítame decirlo, el propietario del conflicto, yo tengo en mis reglas, vamos a hablar de eso en el taller, yo tengo que señalar que está bienvenido siempre y cuando sus aportes sean dentro del concepto de la mediación. Si él me rompe el esquema señalado, yo tengo todo el derecho, acuérdense de esto, mis queridos mediadores, nosotros somos los dueños del método, es de lo único que somos dueños, pero del conflicto son ellos el dueño, de la resolución son ellos los dueños, nosotros somos dueños del método y en consecuencia, ¿cuál es nuestra principal responsabilidad? Que se respete el método. Si hay un tercero que me desequilibra, que grita, que es agresivo, yo tengo que tomar una decisión, pedirle el favor inicialmente, que si lo hace, voy a tener que sacarlo de la audiencia. Y decir, pero, ¿y la parte se me va? Pues se puede ir, pero yo tengo que hacer respetar mi método. De eso hablaremos tal vez más adelante. Y aquí hay otra. Soy abogada y queremos que todo se resuelva conforme a la ley puntualmente, pero sí creo que podemos ser flexibles respetando la norma. Lo malo es que si esto se da, podemos sentirnos incómodos de alguna manera. ¿Alguna recomendación? Elia, gracias, licenciada. Bueno, esta es la subjetividad.
Porque aquí si te das cuenta, en tu pregunta hay una especie de comentario y si yo me siento incómodo con esa decisión, mire, permíteme, les cuento un caso, no sé cómo estamos de tiempo, licenciada. Un minuto más, 2 minutitos, ¿puede ser? No hay ningún problema, por favor, Ok, Jessy, queremos aprovechar la oportunidad. gracias. Con Gracias. todo gusto. Mire, les voy a contar un caso que tuvimos. Teníamos una audiencia y era una audiencia compleja por lo siguiente. Un prestamista usurero había prestado dinero a una señora del mercado. Es un caso real. Entonces es donde yo les digo, wow, y el corazón ahí, qué pobre señora, el mercado, ella es pobre, este usurero. Vienen todas mis conjeturas como persona, no como mediador, porque si yo soy mediador, yo tengo que decir, esa es una situación de ellos, voy a intentar ayudar. El que había hecho la solicitud de la mediación era el agiotista. La señora llegó, comenzó la audiencia, perfecto, dimos el debate y al final, adivinen qué propone la señora que debía el dinero. Dice lo siguiente. Sí, don Pablo, usted tiene toda la razón, yo no he podido pagarle, perdón, he estado incumpliendo, llevo 2 meses de atraso, pero propongo lo siguiente. Deme 2 meses más y me sube la tasa de interés. Cuando escucho eso, ¿qué hace mi corazón? No puede ser. Está pagando el 5% y va a subir al 8%. Esto es un robo. Esas son mis conjeturas. Mire, ojo con este caso porque a mí me enseñó muchísimo. Entonces, ¿qué? Ahí estábamos haciendo una comediación con otro colega. Entonces, lo que se empezó a decirle fue, reflexione bien, doña Marta, mire lo que usted está proponiendo. Y doña Marta insistía, sí, sí, yo estoy de acuerdo. Y entonces el agiotista dice, ok, estoy de acuerdo, 2 meses más, pero voy a cobrarle el 8% mensual, que era, él estaba cobrando 5, subió a 8. Nosotros quedamos, es un acuerdo. Adivinen qué sucede. Termina la audiencia, se acerca la señora a mi colega y le dice, quiero agradecerle porque me di cuenta que usted quería ayudarme con las preguntas, pero lo que pasa es que yo tengo esa plata prestada a otras personas que me están pagando el 10% mensual. Entonces, cada tiempo que pasa es para mí mejor. Imagínense qué pasa ahí. Tu subjetividad te puede matar porque tú no sabes que hay más allá de esas circunstancias. Esos son los casos reales. Entonces, cuando uno tiene la posibilidad de demarcar el campo que nos corresponde y el campo de ellos, es mucho más fácil poder apoyarlos. Aquí hay otra pregunta. ¿Cómo le dan certeza a los acuerdos celebrados en mediación virtual con relación a la confidencialidad? ¿Cómo se manejan? ¿Por qué pueden estar presentes otras personas sin el mediador saberlo? Bueno, aquí hay varias cosas. Primero, ¿se pueden hacer virtuales? Sí, ya se están manejando, hay software que se están usando para eso, perfecto. Pregunta, confidencialidad. La confidencialidad es una regla que nosotros manejamos y que las partes tienen que entender que es confidencial. Ahora, el que nosotros podemos estar más allá de lo que está ocurriendo en la habitación o donde está la persona, pues muchas veces ni los vamos a ver. Entonces, nosotros partimos del principio de la confidencialidad porque la persona que está sentada allí, ese cliente o esa parte, está siendo consciente de la confidencialidad, es parte de nuestro esquema. Y lo otro que nos decía ahí es que ¿cómo lo manejan? ¿Por qué pueden estar presentes otras personas y el mediador saberlo? No, generalmente nosotros hacemos esa aclaración. Puede que haya otras personas igual que cuando se hace presencial. Yo he tenido audiencias de conciliación de 10 personas, donde solo son 2. Inclusive les digo algo más, en el interior del país tuvimos una experiencia, bueno, muchos años de experiencia en el interior de cómo ciertos grupos indígenas resuelven conflictos. Y tengo que decirles algo, hay familias o hay conceptos de resolución donde llevar la familia es una fortaleza para la parte. ¿Y qué haces tú? ¿Te vas en contra de eso? No. Y entonces vino la tía, inclusive, perdóname en decirlo, a veces llega el chucho y el chucho entra a la audiencia porque es como parte de su familia.
pero ese es un tema cultural que va más allá de lo que nosotros, digamos, podemos decir, no, entran solo las partes, no es un proceso de cercanía, es un proceso de resolución, de crear lenguajes alrededor. Si tus reglas son claras, las reglas tienen que colocarse y estar definidas antes de comenzar la audiencia. Esto es muy importante. Si tú no defines las reglas, no las impones, óigase bien, ningún mediador sabio como mediador impone reglas. No existe eso para una buena mediación. Yo negocio las reglas. Eso es muy diferente. ¿Qué quiere decir, Jessy, negociar las reglas? Yo propongo lo que creo que va a funcionar, pero son las partes las que dicen sí. Por ejemplo, cuando nosotros proponemos audiencias privadas e individuales, que son muchas veces importantes, no logramos el acuerdo y van horas y horas y no, entonces, ¿qué decimos? Previo a comenzar la audiencia definimos las reglas. En esas reglas viene una que dice, mire, si yo veo que esto no avanza, quisiera saber si ustedes tendrían interés en aceptar que tuviera una audiencia con una de las partes un momento y luego con otra de las partes en otro momento. Puede que una parte me diga, no, yo no estoy de acuerdo porque eso se da para mucho. ¿Qué sucede ahí? Pues no hay acuerdo, no hacemos audiencia privada individual. Pero yo propongo todas esas reglas y esas reglas son las que me permiten que la gente se respete, que no usemos cierto tipo de terminología, que tengamos un tiempo. Por ejemplo, hay audiencias donde yo no tengo capacidad de definir, bueno, miren, vamos a estar una hora aquí. ¿Y qué sucede cuando una de las partes siente que no le va bien? Ay, me tengo que ir, no sé qué. ¿Por qué? Porque tú no colocaste reglas claras. Entonces, las reglas son muy importantes para todo este proceso. No sé si tenemos algo más por ahí. Aquí hay otra pregunta de Wendy Rivas. Gracias, Wendy. ¿Cómo debe manejarse un mediador ante preguntas o afirmaciones que hagan las partes en la reunión que buscan? Que el mediador genere empatía con ellos. Y empatía es importante, es una cosa que... Acuérdense que la empatía, no he terminado de leer, pero permítanme hacer aquí un comentario. La empatía se da en dos vías. Empatía se da en lo cognitivo, donde yo entiendo la situación, pero empatía también se da en el otro campo, que es en lo emocional. Entiendo la emoción, pero no me integro a la emoción. No sé si ustedes me entienden esto. Esto es clave, es muy importante. Nosotros tenemos que entender la emocionalidad de las partes, pero yo no me integro a esa emocionalidad. Yo no puedo entrar en tristeza, yo no puedo entrar en fastidio, en molestia, en odio, porque rompo mi ejercicio como mediador. Perdón que haga ese paréntesis ahí. Entonces dice, ejemplo, que una de las partes le diga al mediador, yo sé que usted me entiende porque usted tiene hijos. Ok, qué interesante este tema. ¿Cómo debe manejar esto el mediador? Afirmando, no diciendo nada, refutando la aseveración. Mira qué interesante. Estas son estrategias que pueden usar las partes. Licenciado, como aquí se dice, ¿no? O Yesid, mire, usted me entiende porque usted tiene hijos, entonces lo que yo quiero decirle igual que usted, y ahí qué está haciendo la persona, puede estar haciendo un juego en el que yo puedo entrar en un problema, no con esa persona, sino con la contraparte, porque des en cuenta cómo se mueve el sistema en ese momento. Cuando yo estoy escuchando que mi contraparte le dice al mediador que él entiende el juego de los hijos y yo estoy viendo que el mediador dice, sí, claro, yo tengo hijos, ahí acabas de entrar en un proceso oscuro. ¿Por qué? Porque tu función no es alinearte con esas emociones o con esas versiones de una de las partes. Tú ahí tienes que hacer la separación, de decir que tu función es de mediador y no de alineamiento con los comentarios o con las versiones de vida que tienen las partes. Son los detallitos importantes que me ayudan a que la otra parte diga, ah, aquí sí hay neutralidad, porque cuando yo empiezo, mire, hay cosas tan sencillas como esta, yo le decía el tema del lenguaje no verbal. Una parte está hablando y yo empiezo a mirarla y empiezo a hacer esto, y empiezo a hacer esto, y de pronto la otra parte habla y yo no hago nada, simplemente miro y de pronto muestro algo que no me parece, no sé qué. ¿Qué sucede ahí? Estoy rompiendo la audiencia sin darme cuenta. ¿Por qué? Porque te dejaste embarcar en las emociones. En esto tenemos que ser conscientes y aquí se requiere práctica.
entender que esas emociones son, que las podemos vivir, pero que no nos alineamos con ellas. Siguen llegando más preguntas. Tú me dices cuándo paramos, licenciada. Silvana Mejía, gracias Silvana. ¿Cuál es la materia o tema más difícil de mediar para usted? ¡Wow! El tema más difícil para mediar es aquel donde las partes creen que no hay salida. Pero ¿cómo así? Eso no es nada. ¿Saben por qué? Porque es que todo, dígame en cuál problema no tiene solución. Dígame en cuál. Alguien podría decir la muerte. Bueno, pero es que no sabemos qué hay después de la muerte. Para algunas personas, la vida está compuesta de lo que vivimos más lo que viene después. Pero díganme ustedes cuál problema no tiene solución. ¿Cuál? Díganme en cualquiera, no sé, el que ustedes quieran decir. La guerra más tremenda que hay, la pobreza, siempre hay salida. Lo que no tiene salida es la concepción que yo tengo sobre ese tema. Esa es la diferencia. Entonces, ¿qué es lo que hace un mediador? Un mediador ayuda, yo les colocaba ahí en las competencias una cosa que para mí es clave, entender un principio de abundancia. Ese es parte de nuestro ejercicio, que la persona pueda ver otra forma en poder resolver eso, llevarse bien con un hijo, o con una pareja, o con la familia. En la empresa tenemos un programa que se llama mediación empresarial, porque es cambiar un modelo, el modelo del jefe para convertirlo en el modelo del líder. Pero el tema no es que sea difícil, la dificultad es cómo yo admito que eso es difícil. Esa es la dificultad. Entonces no es la mía, es la que yo ayudo para que las partes puedan entender que hay otra forma de resolver. No sé, el que ustedes quieran, la comida, el tipo de comida que consumimos, o no hacer ejercicio, o no leer, o no terminar una carrera, por ejemplo. A mí me sorprende mucho la cantidad de personas que aquí en el país van a la universidad y no se gradúan, terminan y no se gradúan. Alguien diría, sí, es que la tesis es difícil. Es subjetivo. Bueno, hay más. Manuel, hola Manuel, qué gusto saludarte. Se preguntó cómo se documenta el acuerdo en una audiencia virtual, pero faltó la respuesta. Bueno, el documento es algo similar. Hoy en día tenemos los insumos, digamos, tenemos software hoy que nos permiten alimentar ese proceso. Inclusive aquí quisiera preguntarle a la licenciada Diab, porque en Colombia sí lo tenemos. En Colombia tenemos hoy, por ejemplo, ya la firma electrónica, que es. Recuerden que estos son acuerdos de voluntades entre personas, ¿no? Si lo queremos llevar a otro espacio, podemos entonces acudir ya a un juez que nos diga, o en el centro tenemos notarios, abogados que nos hacen que ese documento ya entre a cumplir una función más abierta. Pero si nosotros hacemos una mediación como tiene que hacerse, hoy en día el software nos permite hacer todo. ¿Qué? Las convocatorias, ¿sí? Las audiencias, abrir audiencias privadas e individuales dentro del software. Luego, levantar los documentos, sacar el documento e irlo mostrando y que las partes vayan diciendo, igual que lo hacemos presencialmente. Yo levanto el documento, lo voy escribiendo. ¿Qué opina don Carlos? ¿Cómo le parece? No, mire a mí, bueno, ¿qué opina? Esa es una fórmula que usamos para recrear los acuerdos. La técnica que yo recomiendo, ¿cuál es? Escribes el acuerdo porque don Carlos lo acaba de señalar. Mire, que me pague dentro de los próximos 3 meses y yo le entrego la mercancía. Listo, entonces pongo esa propuesta. Yo le pregunto a Gilberto, que es la otra parte, a don Gilberto, si está de acuerdo con eso. Y don Gilberto me puede decir, yo no le puedo pagar en 2 meses, le voy a pagar en 1 mes. Entonces me modifica el acuerdo. ¿Qué sucede con eso? Regreso con don Carlos. Me dice, sí, está bien, primer acuerdo. Entonces lo pongo y ellos lo van viendo y lo vamos trabajando ahí. Finalmente viene la firma electrónica, queda registrado y ahí tomamos una decisión. ¿Es suficiente para las partes? No, yo quiero que el licenciado me lo haga. Entonces nosotros tenemos donde se puede actuar de esa forma. Y creo que tenemos la última de Héctor Cáceres. ¿Cuántas sesiones de mediación será prudente hacer? Wow, qué buena pregunta para cerrar, porque nosotros en el caso del centro del CRESIC consideramos que 3 sesiones deberían ser suficientes. Ahora, ¿qué sucede? Depende muchas veces del caso.
Tenemos, por ejemplo, audiencias que son multipartes. En esos casos se rompe un poco el modelo porque tenemos 8, 10, 15 partes y a veces 3 sesiones no dan para eso. Entonces podemos ampliarla un poquito más. Yo digo, las audiencias se pueden ampliar siempre y cuando haya disposición de las partes y empecemos a generar un camino que creemos que está creciendo. Cuando no hay disposición de las partes, es mejor no, digamos, no seguirle poniendo tiempo y desgaste a esto porque las partes no entran en ese espacio de querer dedicarle más tiempo. Entonces, yo cerraría diciendo, la mejor audiencia, el mejor momento es cuando aplican las herramientas y muchas veces herramientas bien aplicadas nos dan en una sesión más que suficiente. A veces necesitamos 2 sesiones, pero nosotros en el centro usamos máximo 3. Y puede que una vez haya unos acuerdos ahí, programemos otra sesión por algunas circunstancias especiales. Algo que sucede muchas veces, y ustedes lo saben, es entramos a ver un conflicto y ese conflicto hace que hayan otros alrededor que amplían el ejercicio de mediación. Bueno, licenciada, yo sé que me pasé de tiempo, pero bueno, valía la pena creo que contestar esas preguntas. Absolutamente que valía la pena, Jessy. Muchísimas gracias al doctor Barrera Santos por esta magnífica presentación. Gracias a todos ustedes por su asistencia y por sus preguntas. Verdaderamente es un tema apasionante, interesante, sobre todo por tanta luz, ¿verdad? Por tantas posibilidades y tantas oportunidades que genera en nosotros mismos, en nuestra comunidad. Verdaderamente lo que se busca es vivir en una cultura de paz y estos métodos a eso apuntan y esa es nuestra labor en CRECIG y es lo que nosotros buscamos implementar. Así que muy contenta de mi parte también de ver tantas personas que han acudido esta mañana a esta conferencia virtual y muy feliz porque siento que he ganado mucho, he aprendido mucho el día de hoy también. Siempre se aprende, por más que uno estudie y vea esto todos los días, siempre uno aprende un poco más si está dispuesto a aprender. Así que de mi parte personalmente también muchísimas gracias y en nombre de la CRECIG, muchísimas gracias al doctor Barrera Santos, como dije ya anteriormente, y a todos ustedes por su presencia el día de hoy. Pronto estaremos publicando y circulando nuestra información del taller de mediación que daremos en la última semana de mayo. Por favor, estén atentos y también se pueden comunicar con nosotros a través de nuestra página web, de nuestro correo electrónico y nuestros teléfonos para mayor información. También pueden comunicarse directamente, como ya lo dijo el doctor Barrera, si tuvieran preguntas o iniciativas con él. Hacemos un llamado, tal vez por 2 temas que mencionó hoy muy importantes el doctor Barrera, a las universidades del país. Verdaderamente las universidades tienen una labor importantísima en la creación de cultura, en la creación de conocimiento, en la creación de profesionales. Tal vez va más allá de la educación académica. Y es esta inclusión en las carreras de derecho, yo como abogada lo puedo decir, se necesita que en las carreras de derecho, en las facultades de derecho se incluyan estas temáticas. Es importante que mis colegas abogados entiendan que los métodos alternos de resolución de conflictos operan de manera diferente. Ahí también hay una oportunidad grande de administrar justicia, de llevar justicia, que es la razón por la cual nos metemos a esa carrera. Pero nos entrenan de una manera muy eficiente y que es la que ha estado pues activa por tantísimos años para la resolución de los conflictos en la manera ordinaria, pero es importante también conocer esta otra forma de hacerlo que nos va a servir incluso en nuestra práctica. Yo lo he vivido, yo lo he visto también en trabajo aquí en CRECIG, que sí funciona, pero es muy importante aprenderlo. Entonces, el llamado es a las universidades para que implementen estas cátedras que van a enriquecer a sus alumnos y a los futuros profesionales del país. Muchísimas gracias a todos, que tengan muy buen día y seguimos en contacto en el calendario académico de aquí de CRECIG. Hasta luego.